tarde me encuentro feliz de poder compartir con vos la palabra de Dios y quiero compartirte una palabra que es una historia en la Biblia y se podría decir que es una de las historias favoritas. Quizás alguna vez ya la leíste, quizás es la primera vez que la escuchás, pero yo quiero compartírtela en esta mañana y quiero que juntos podamos reflexionar qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esta historia, ¿sí? Te invito a que puedas abrir tu Biblia rápidamente en el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 10, el versículo 46 al 52. Dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es una de mis historias de niña favorita, de todas las que están en la Biblia. Y me encanta esta historia porque nos deja mucha riqueza para nosotros en estos tiempos. Dice la Biblia que Bartimeo era un ciego que estaba al costado del camino donde Jesús pasaba, y dice la Biblia que él se encontraba mendigando, ¿sí? En la antigüedad las personas que eran discapacitadas o que tenían algún problema normalmente eran desamparadas y eran desterradas o alejadas de su lugar y mendigaban. Y este era el caso de Bartimeo. Él era un hombre que estaba solo, que estaba al costado del camino. Aparentemente se ve que era alguien, era el hijo de alguien importante, porque la Biblia menciona que Bartimeo, el hijo de Timeo, dice Marcos cuando escribe acerca de él, es posible que quizás él era el hijo de alguien importante, pero debido a su discapacidad y debido a que quizás estaba desamparado solo, quizás sus padres ya no estaban a cargo de él, quizás sus padres ya no existirían más, este hombre pasó a ser un mendigo y estaba al costado del camino, estaba ahí, dice, solo, mendigando, hasta que se enteró que Jesús pasaba, y cuando escuchó acerca de Jesús comenzó a dar voces, a dar gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y a gritar una y otra vez hasta que pudo captar la atención del maestro mirándolo, y Jesús lo hace llamar. Bartimeo viene, el Señor hace la obra en la vida de Bartimeo y él recibe la vista y recibe el milagro que quizás por mucho tiempo ha estado esperando. Ahora, lo interesante de esta historia es que Bartimeo nos deja una gran enseñanza. Mientras yo preparaba este mensaje, podía encontrar muchas claves para nuestra vida espiritual y para nuestro encuentro con Jesús, ¿sí? Y sabes que una de las cosas que yo podía descubrir es que Bartimeo, a pesar de que él era ciego, él era un hombre que podía ver mucho más que otras personas. Cuando leemos los evangelios vemos que los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que estaban cerca de Jesús, muchos negaban a Jesús, muchos no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Salvador, no podían ver a Jesús como si Bartimeo lo estaba viendo. Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David.
Es decir, que a pesar de su ceguera física, en su espíritu, en su corazón, él sabía que el que estaba pasando cerca de él era ese Mesías que venía a salvarlos, que venía a restaurar a su pueblo, que venía a transformar todas las cosas. Así que Bartimeo quizás estaba ciego de vista, ciego físicamente, pero en su espíritu él estaba viendo lo que Jesús era capaz de hacer y le había puesto el nombre que le correspondía, que era hijo de David, que era una mención mesiánica, ¿sí? Así que Bartimeo estaba mucho más sensible en vista espiritual que muchos otros que sí podían ver físicamente. Y esto me llevaba a pensar que esto tiene muchas veces que ver con nosotros. ¿Cuántas veces estamos esperando un milagro, estamos esperando algo de parte del Señor y aunque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, nuestra fe está crecida, estamos esperando el momento de poder alcanzar el favor y la gracia de Dios sabiendo quién es Él? Que Él es poderoso, que Él es nuestro Dios, que Él es soberano, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Y cuántas promesas hay en la palabra de Dios que nos revelan quién es Jesús, toda su belleza, todo su carácter, toda su persona. Y eso enciende nuestro corazón en fe y a pesar de que quizás todavía no alcanzamos un milagro, nosotros podemos declarar quién es Él. Sí, así que Bartimeo era un hombre que él podía ver más allá de su discapacidad, ¿sí? Y algo que también es muy interesante es que dice la Biblia que este hombre se encontraba al costado del camino mendigando, pero cuando escuchó de Jesús comenzó a dar gritos y voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así iba gritando y gritando y gritando hasta que logró captar la atención de Jesús. Y esto nos enseña que Bartimeo fue un hombre que aprovechó la oportunidad. Fue un hombre que cuando se enteró que Jesús estaba pasando por allí, él aprovechó la oportunidad y con el único recurso que tenía, que era la voz, comenzó a dar gritos para captar la atención de Jesús. Su único recurso era gritar. Él no podía acercarse a Jesús porque no veía y la multitud siempre agolpaba a Jesús y a toda, entre ellos se agolpaban porque donde Jesús estaba la gente lo seguía. Y Bartimeo sabía que quizás no era una posibilidad levantarse tanteando hasta llegar a Jesús, pero sí aprovechó el único recurso que tenía, que era su voz, su garganta, y comenzó a dar voces, dice la Biblia, a gritar el nombre de Jesús, a declarar quién era Jesús. Dice que en ese momento él pudo captar la atención de Jesús. Y yo no sé qué estás esperando vos en este tiempo de parte de Jesús, yo no sé cómo estás pasando este tiempo en tu hogar, en tu casa, cuáles son tus necesidades, pero sí déjame decirte que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tenemos que aprovechar la oportunidad. Tenemos que usar nuestros recursos y que nuestros recursos sean la declaración: Señor, vos sos poderoso para, Señor, vos podés lograr tal cosa, yo creo que vos sos. Y cuando empezamos a declarar quién es Él y lo que Él es capaz de hacer, ahí dice que el Maestro se detiene, nos mira y ocurre el milagro en nuestras vidas. Y dice que Bartimeo logró esto en Jesús. Entre toda la multitud, su voz de fe, su declaración, utilizar ese recurso que era su garganta a gritos, hizo que el Maestro se detuviera. Y algo interesante también en esto es que dice que muchos querían callar a Bartimeo. Dice que le reprendían y le decían: cállate, Bartimeo. ¿No? Bartimeo se ve que se puso intenso y fastidioso y dice que la gente lo quería hacer callar a Bartimeo, pero a pesar de eso a él no le importó. Y esto me llevaba a pensar que muchas veces cuando nosotros comenzamos a declarar quién es Jesús y todo lo que Él tiene para nuestras vidas y comenzamos a poner a Jesús en el lugar que a Jesús le corresponde en nuestra vida, en ese lugar de Salvador, de Padre amoroso, en ese lugar de nuestro proveedor, de nuestro sanador, y comenzamos a descubrir quién es Jesús y a declararlo con nuestra boca y a vivir en esa realidad que es Jesús, muchas veces van a haber voces que te van a querer callar. Muchas veces van a haber voces que te van a decir: basta, esto no es verdad, y van a querer hacer que nuestra fe comience a disminuir.
pero es ahí donde nosotros tenemos que tomar la actitud de Bartimeo, sin importar esas voces que muchas veces inclusive están en nuestra conciencia. Tenemos que nosotros, al igual que Bartimeo, tener una actitud de fe y no dejar que nada impida que nosotros podamos acercarnos a Jesucristo y que captemos su atención. ¿Y cómo captamos su atención? A través de la declaración, te decía, a través de la palabra, a través de la oración. Esos son tus recursos y mis recursos. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús con confianza, aún no habiendo recibido aquello que esperamos, pero sí creyendo en nuestro corazón que Dios es capaz de darnos aquello que estamos pidiendo o aquello que estamos necesitando, declarando su verdad, conociendo su palabra, leyendo su palabra, afirmando nuestra fe a través de lo que Jesús es ahí donde nosotros estamos utilizando los recursos que tenemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, como te decía, a través de la intimidad, nosotros estamos desarrollando fe, estamos conociendo la belleza de Jesús y lo que Él es capaz de hacer. Esos son tus recursos. Quizás nosotros no estamos ciegos físicamente, pero tenemos recursos que nos impulsan o que nos animan o que nos ofrecen acercarnos más a Jesús, ¿sí? Otra cosa interesante, dice la Biblia que Bartimeo, cuando logra captar la atención del maestro, el Señor lo manda a llamar, dice que Bartimeo larga su capa, se levanta y se acerca a Jesús. Y esto nos enseña que muchas veces nosotros podemos tener un lugar de protección. Imagínate que Bartimeo era un ciego, era un mendigo, y quizás esa capa era la que lo cubría del sol, quizás esa capa era la que lo cubría de la lluvia, quizás esa capa era la que lo cubría del frío, en las noches frías, en los días fríos. Era su único recurso, era lo que él tenía como método de protección. Pero cuando Jesús llega a su vida, cuando Jesús se acerca a Bartimeo, dice la Biblia que él suelta esa capa y se presenta y se levanta a acercarse a Jesús. Y esto me encanta porque digo, ¿cuántas veces nosotros buscamos protección en los recursos que tenemos, que son recursos temporales? Muchas veces nosotros buscamos protección y nos sentimos protegidos cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos bien en nuestros vínculos, cuando tenemos abundancia. Muchas veces nuestra protección está en lo que podemos tener y nos sentimos protegidos ahí, pero esas son cosas temporales, como siempre te digo en cada palabra. Pero cuando este hombre entiende que Jesús estaba delante de él, que Jesús lo estaba mandando a llamar, ya esa capa no la necesitaba, ya él había encontrado el refugio en Jesucristo, así que largó esa capa y lo único que hizo fue acercarse a Jesús. Y muchas veces cuando Jesús va a hacer un milagro en nuestras vidas, cuando Él quiere darte algo que va a ser trascendental en tu vida, vas a tener que dejar algo. Vas a tener que dejar de costado muchas veces tu fe, tu esperanza en el lugar equivocado y poner tu fe y tu esperanza en la única persona digna que es Jesucristo. Y dice la Biblia que este hombre hizo esto. Dejó su capa, dejó su única protección para ir a la verdadera protección que es Jesucristo. Así que en este tiempo nosotros podamos tomar la actitud de Bartimeo, que nuestro único lugar, que nuestro único refugio, que nuestra única esperanza sean los brazos de Jesucristo y que nosotros podamos estar aferrados a Él, que Él es el único digno y el único que siempre va a estar atento a nuestras necesidades y bendiciendo nuestra vida de una forma eterna, no en una forma temporal. Y otra cosa interesante también es que dice la Biblia que Bartimeo recibe la vista. Pero algo que me llama la atención es que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Así que esto nos enseña que nosotros tenemos que ser específicos. Me llama la atención también porque digo, Jesús sabía lo que Bartimeo quería. O sea, ¿qué podría querer un hombre ciego delante de Jesús y le estaba ofreciendo, ¿qué quieres que te haga? Era evidente que lo que él quería era ser sano, que era recobrar su vista, pero lo que nos enseña esto es que nosotros tenemos que ser específicos. Jesús quiere que nosotros seamos específicos,
Cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto de vos. No es porque el Señor no lo sepa, sino porque Él en su bondad nos está mostrando que Él es capaz de darnos todo aquello que nosotros estamos necesitando y que Él está interesado en aquello que nuestro corazón, que nuestra vida está necesitando. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre, evidentemente y obviamente, le dice, quiero recobrar la vista, maestro, quiero volver a ver. Y me encanta esto porque esto alimenta mi fe, esto tiene que alimentar tu fe, para que en cada oración vos puedas acercarte a Jesús, sabiendo que cuando Él se acerca a vos, vos podés ser específico en aquello que estás necesitando. Y yo no sé qué es lo que estás necesitando en estos tiempos de parte del Señor, pero sí puedo asegurarte, por lo que la palabra me enseña, es que cuando vos te acercás a Él con un corazón que sabe quién es Él, declarando su poder, y cuando Él te dice, ¿qué querés que haga con vos? Y vos sos específico, ahí ocurre el milagro. Y dice la Biblia que este hombre inmediatamente recobró la vista. Y algo que me encanta de esta historia, es la parte favorita, mi parte favorita, es que Jesús le dice, Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre recobra la vista, este hombre recibe la sanidad e inclusive tiene la guía del Señor para decirle, anda tranquilo Bartimeo, ya estás libre. Pero fíjate lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre no tomó la decisión de irse, sino que este hombre se acercó a Jesús y recibe el milagro y comienza a seguirle. Que nosotros podamos ser personas como Bartimeo, que una vez que nosotros recibamos aquello que el Señor tiene para darnos, no tomemos la decisión de alejarnos de Él, sino que encontremos en Jesús el refugio eterno para nuestras vidas. Y yo te animo a esto, que cuando el Señor comience a obrar en tu vida, cuando vos recibas bendiciones de parte del Señor, eso sea el motor para acercarte cada día más a Jesús. Que no sea recibir el milagro y irte, sino que vos puedas recibirlo a Él. Porque existen dos cosas que nosotros podemos recibir. Podemos recibir las bendiciones de Dios y podemos recibirlo a Él. Y yo te animo que en este tiempo vos puedas interesarte en conocerlo a Él, que vos puedas recibirlo a Él, que no solamente busques lo que sus manos pueden hacer, sino que puedas buscarlo a Él por quién es Él. Bartimeo lo sabía, Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía quién era Jesús, que vos y yo podamos acercarnos a Jesús con esa confianza. Y por último, te quiero hablar acerca de la bondad que tiene Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide huevo le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Te das cuenta? Esto nos habla de la bondad de Dios. Cuando Bartimeo se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Era evidente que el Señor iba a demostrarle su bondad. El Padre nunca nos va a dar algo que nosotros no estamos esperando. Nunca te va a dar una piedra por pan. Nunca te va a dar una serpiente por pescado. Y nunca te va a dar un escorpión por huevos. Es evidente que el Padre quiere bendecirnos y darnos lo mejor porque Él nos ama. Así que yo te animo que puedas acercarte a Jesús con confianza, que en estos tiempos puedas saber que Él es tu papá y que Él está pasando por tu lado para darte los milagros que estás esperando. Y esos milagros tienen que aumentar tu fe y tienen que acercarte cada día más a Jesús. Acordate, no solamente lo que Él puede hacer por nosotros, sino quién es Él y cuánto necesitamos de Él en nuestras vidas. Así que esto yo quería compartir con vos, que el Señor te bendiga y vamos a orar juntos para terminar.
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es verdadera, porque ella nos enseña, Señor, el camino por el que tenemos que andar. Gracias, Señor, porque a través de el reflejo de la historia de Bartimeo, nosotros podemos, Señor, acercarnos a vos, despojarnos de todo aquello que tomamos como protección para nuestras vidas. Podemos, Señor, saber que cuando vos te acercás a nosotros podemos pedirte con confianza, porque vos sos poderoso para cumplir tus promesas en nosotros, para hacer milagros en nuestras vidas. Aumentar nuestra fe, ayúdanos a verte como te veía este ciego, ayúdanos a creer en vos, Señor, sabiendo que vos sos poderoso para hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Bendícenos en este tiempo. Ayúdanos a avanzar en la fe, en la vida cristiana. Que nuestra vida pueda estar cada día, Señor, cimentada en ti, en Jesucristo. Señor, que no solamente busquemos lo que tú eres capaz de hacer, sino que te busquemos a ti. Y al igual que Bartimeo, no solamente recibamos el milagro, sino que podamos recibirte a ti en nuestras vidas y seguirte por el resto de la nuestra. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Te adoramos. Amén y amén. Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje como este, yo quiero invitarte a que también aproveches la oportunidad. Jesús es el más interesado en llegar a tu corazón, en llegar a tu casa. Él es un Dios de milagros. Él dio su vida en la cruz por amor a vos. Y nadie va a amarte como Él te ama. Él tiene planes con tu vida, tiene propósito con tu vida. Y Él quiere hacer en vos una obra maravillosa. Así que, si es la primera vez que estás escuchando, yo te invito a que vos puedas abrir tu corazón e invitar a Jesús a que Él venga a reinar a tu vida, que Él pueda venir a tu casa y al igual que Bartimeo vos puedas recibir el milagro que estás esperando. No un milagro solamente en tus necesidades, sino un milagro que es eterno, donde Él promete anotar tu nombre en el libro de la vida y donde Él promete darte vida eterna, ¿sí? Así que si estás ahí en ese lugar, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que invites a Jesús a venir a vivir a tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque vos moriste en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Jesús, enséñame a caminar con vos, enséñame a conocerte, enséñame a vivir una vida que esté tomada de tus manos, Señor. Oro para que bendigas mi hogar, para que bendigas mi casa, mi familia, mi vida, y que me ayudes a alcanzar todos los propósitos que tenés para mí. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oro para que todos mis velos se caigan y yo pueda verte. Y te doy gracias porque estás conmigo. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sos parte de la familia del Señor. El Señor quiere bendecirte. El Señor tiene planes con tu vida y puedes comunicarte con cualquiera de nosotros por medio de los mensajes en este video y algún líder se va a estar comunicando con vos si queremos ayudarte en este camino de la fe para que puedas alcanzar todos los propósitos que Dios tiene con tu vida. Que el Señor te bendiga.